El doctor no miró al multimillonario a los ojos. Miró el suelo. Y ese gesto, tan pequeño, fue como un disparo en una habitación silenciosa. En la sala privada del hospital, todo olía a dinero, paredes limpias, máquinas nuevas, sillas de cuero. Pero no había lujo capaz de tapar lo que estaba pasando allí. El pequeño Adrián, hijo del magnate Gonzalo Vega, respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba como si cada aire fuera una pelea. Tenía apenas 8 años, y aún así su cara ya parecía cansada de vivir. Señor Vega, dijo el médico, tragando saliva. Hemos hecho todo. Y aún así, el tiempo es muy corto. Gonzalo apretó los puños. Aquel hombre que había comprado edificios enteros, que había cerrado tratos con una sola firma, de pronto no podía comprar una cosa simple, un día más. ¿Cuánto? Preguntó con una voz que no parecía suya. El doctor tardó un segundo. El silencio fue peor que cualquier palabra. 3 días, tal vez menos. Y entonces el mundo se rompió. Gonzalo se quedó inmóvil. No lloró. No gritó. Solo miró a su hijo, y por primera vez se dio cuenta de algo que le dolió más que el diagnóstico. No sabía cómo consolarlo. Porque su vida había sido números, reuniones, poder, y Adrián solo necesitaba a su padre. En la esquina de la sala, casi invisible, estaba Rosa, la empleada doméstica. Había llevado una manta, había acomodado el agua, había callado. Su uniforme era sencillo, su rostro cansado, sus manos temblaban un poco. A su lado, con una mochila vieja abrazada al pecho, estaba su hijo Mateo, un niño delgado de 10 años, con ojos atentos. No hablaba mucho. Observaba. Mateo miró a Adrián. Y luego miró a su madre como si quisiera decirle algo sin palabras. Rosa se inclinó y le susurró. No mires tanto, hijo, aquí se enojan por todo. Pero Mateo no apartó la mirada. Porque en la cara de Adrián vio algo que conocía muy bien. Miedo. Soledad. Y un dolor que ningún dinero puede curar. Y justo cuando Gonzalo se alejó del vidrio, derrotado, Mateo dio un paso al frente, como si estuviera a punto de hacer algo prohibido. Algo que nadie en esa sala imaginaba. Algo que cambiaría todo. Gonzalo Vega era un hombre acostumbrado a ganar. Tenía una mansión en la colina, autos que brillaban como espejos y un apellido que abría puertas sin tocar. Sin embargo, esa noche en el hospital, todo eso parecía una broma cruel. Adrián, su único hijo, estaba conectado a cables y máquinas. Una enfermedad extraña había atacado su cuerpo en pocas semanas. Primero fue fiebre, luego cansancio, luego desmayos. Los mejores médicos del país llegaron, revisaron, discutieron. Al final, todos dijeron lo mismo con diferentes palabras: no hay salida. Gonzalo no aceptaba perder. Llamó a doctores del extranjero. Pagó estudios especiales. Compró silencio. Compró prioridad. Pero el cuerpo de Adrián seguía apagándose. En el pasillo, Gonzalo caminaba como una sombra. Su prometida, Verónica, lo seguía con cara de preocupación, pero sus ojos estaban más atentos al teléfono que a la vida del niño. Amor, esto es horrible, decía ella. Pero tienes que mantener la cabeza fría. La prensa no puede enterarse así. Gonzalo la miró, y por dentro sintió algo raro, una duda amarga. ¿De verdad Verónica estaba triste por Adrián, o por el escándalo? En contraste, Rosa no decía nada. Solo trabajaba. Había sido contratada hacía 2 meses para la Casa Vega. Era madre soltera. Su esposo había muerto años atrás, dejando deudas y un barrio difícil. Aún así, Rosa tenía una mirada firme y una paciencia que parecía infinita. Esa noche, Rosa no había querido dejar a Gonzalo solo. El niño necesitaba calma, y Gonzalo necesitaba a alguien que no le pidiera nada. Por eso permitió que ella se quedara cerca. Mateo, su hijo, había ido con ella porque Rosa no tenía con quién dejarlo. Mateo era un niño callado, inteligente, con una tristeza antigua en la mirada. En su barrio había aprendido a leer el peligro, a guardar silencio y a observar. Cuando Rosa entró a la sala para acomodar una almohada, Mateo la siguió despacio. Vio a Adrián, tan pálido, tan pequeño, y apretó fuerte la correa de su mochila. Gonzalo se giró y lo vio. ¿Por qué está aquí?, preguntó, seco. Rosa se asustó.
Perdón, señor. No tenía con quién dejarlo. Prometo que no molesta. Gonzalo estaba cansado. Iba a gritar, pero se detuvo al ver la cara de Mateo. No era insolencia. Era compasión. Que se quede, murmuró. Ya da igual. En ese momento, Adrián abrió los ojos y vio a Mateo. ¿Quién eres? Susurró, con voz débil. Mateo tragó saliva. Mateo. Adrián intentó sonreír, pero no pudo. Volvió la vista al techo como si el mundo ya no le interesara. Gonzalo apretó la mandíbula. Su hijo tenía 3 días. Y él, que lo tenía todo, no podía hacer nada. Pero Mateo, en silencio, empezó a mirar la máquina que marcaba el ritmo del corazón, como si estuviera entendiendo algo que los demás no veían. La madrugada fue larga. Gonzalo no durmió. Solo se quedó sentado junto a la cama, escuchando los pitidos que marcaban la vida de su hijo como un reloj cruel. Cada vez que el sonido bajaba, su pecho se encogía. Rosa fue y vino con agua, mantas, papeles. Nadie le daba órdenes, pero ella sabía qué hacer. Mateo permanecía quieto, sentado en una esquina, como si fuera parte de la pared. Solo sus ojos se movían. Adrián empezó a tener dolor. Se quejaba con un hilo de voz. Gonzalo le tomó la mano, sin saber qué decir. Papá, susurró el niño. ¿Me voy a morir? Esa pregunta tumbó a Gonzalo por dentro. Quiso mentir, pero la voz no le salió. Sus labios temblaron. Y en vez de responder, apretó la mano de Adrián con fuerza. Rosa miró esa escena y sintió un golpe en el corazón. Ella conocía ese miedo. No era el miedo del dinero. Era el miedo de una madre que ha contado monedas para comprar medicina. Era el miedo de pensar, si se va, yo me muero con él. Mateo se levantó, despacio, y se acercó a la cama. No digas eso, le dijo a Adrián, suave. Todavía estás aquí. Gonzalo frunció el ceño. Mateo, no hables, murmuró Rosa, nerviosa. Pero Adrián giró los ojos hacia Mateo. ¿Tú, has estado enfermo? Preguntó Adrián. Mateo dudó. Miró a su madre. Rosa bajó la mirada como si esa pregunta abriera una puerta que ella quería mantener cerrada. Sí, respondió Mateo al final. Hace un tiempo. Gonzalo se tensó. ¿Qué clase de enfermedad? Rosa se apresuró a hablar. Nada importante, señor. Fue hace años. Ya está bien. Pero Mateo, con la inocencia peligrosa de los niños, agregó. Me salvé porque alguien me ayudó cuando nadie quería. Gonzalo lo miró, sorprendido. ¿Quién ayuda sin querer algo a cambio? En su mundo, eso no existía. Horas después, llegó Verónica con café caro y un abrigo perfecto. Besó a Gonzalo en la mejilla, pero su atención fue directa a la enfermera. ¿Ya informaron a los médicos de la clínica internacional? Preguntó, ansiosa. Podemos pagar lo que sea. Gonzalo la miró con cansancio. No es cuestión de pagar, Verónica. Ella apretó los labios. Pues tiene que serlo. Porque si Adrián, se detuvo, eligiendo palabras. Si pasa lo peor, todo cambia. Rosa escuchó esa frase y sintió rabia. Todo cambia, como si la muerte de un niño fuera un problema de herencia. Esa misma mañana, el médico volvió a entrar. Revisó los monitores, miró a Gonzalo con tristeza y dijo, hoy será difícil. Prepárense. Gonzalo no respondió. Se quedó mirando a Adrián, como si quisiera grabar cada detalle de su cara. Mateo, en cambio, apretó su mochila y susurró algo a su madre. Mamá, ¿y si yo? Rosa abrió los ojos, pálida. No. No digas eso. Ni lo pienses. Pero el niño ya había tomado una decisión en silencio. Una decisión que podía costarle caro, y que nadie estaba listo para escuchar. Esa tarde, cuando Gonzalo salió un momento al pasillo para atender una llamada urgente, Mateo aprovechó. Se acercó a la cama de Adrián con cuidado, como si el aire mismo pudiera romperse. Adrián estaba despierto, respirando con dificultad. Sus ojos, grandes y asustados, se clavaron en Mateo. ¿Tú también tienes miedo? Susurró Adrián. Mateo tragó saliva. Sí, pero no por mí. Adrián frunció el ceño. ¿Por quién? Mateo miró a Rosa,
que estaba acomodando unas flores cerca de la ventana. Luego volvió a mirar a Adrián. Por mi mamá, dijo. Ella siempre se queda sin fuerzas por cuidarme. Adrián intentó hablar, pero tosió. Mateo, sin pensarlo, tomó la mano del niño. Su mano era cálida, firme. En ese instante entró Verónica. Y al ver esa escena, su rostro se endureció. ¿Qué haces tocándolo?, gritó. Rosa se giró de golpe. Señorita, él solo. Fuera. Verónica señaló a Mateo. No voy a permitir que un niño de quien sabe dónde toque a Adrián. Puede traerle algo. Está débil. Adrián intentó protestar, pero no pudo. Rosa agarró a Mateo del brazo. Perdón, nos vamos, dijo, temblando. Cuando salieron al pasillo, Verónica siguió atacando. Gonzalo te dejó demasiada libertad. Pero yo no. Si esa familia pierde a su hijo, las cosas serán delicadas. Y no quiero problemas. Rosa se tragó las lágrimas. Mi hijo solo quiso acompañarlo. Verónica se acercó con sonrisa fría. Tu hijo no está aquí para acompañar. Está aquí porque tú no tienes opciones. Así que haz lo que te digo, mantén a ese niño lejos. Rosa bajó la cabeza, humillada. Mateo apretó los dientes, sintiendo la injusticia como fuego. Esa noche, cuando Gonzalo regresó a la sala y vio a Adrián llorando en silencio, preguntó qué pasó. Verónica fingió inocencia. Nada, amor. Solo cuidé la salud de tu hijo. Pero Adrián, con voz débil, dijo. Ella sacó a Mateo. Gonzalo miró a Verónica, molesto. Y por primera vez, vio en ella algo feo. Más tarde, el doctor pidió hablar con Gonzalo en privado. La cara del médico era grave. Hay un procedimiento experimental, dijo. No está disponible aquí. Y aun si lo intentáramos, necesitamos algo muy específico. Gonzalo se inclinó. ¿Qué? El doctor respiró hondo. Una compatibilidad biológica muy rara. Un tipo de donación que casi nunca aparece en el mismo país. Hemos buscado en bancos de datos, y no hay coincidencias. Gonzalo sintió que le faltaba el aire. Entonces, ¿se acabó? El doctor iba a responder, cuando un sonido interrumpió, una voz pequeña en la puerta. Yo puedo ser compatible. Era Mateo. Rosa lo jaló del brazo, aterrada. Mateo, cállate. Gonzalo se giró, confundido. ¿Qué acabas de decir? Mateo levantó la mirada, y por fin soltó el secreto que su madre había guardado como una herida. Hace años yo estuve muy enfermo, y me hicieron estudios especiales. Me dijeron que mi sangre era rara. Muy rara. El doctor lo miró con sorpresa. ¿Tienes algún papel? Mateo abrió su mochila y sacó una carpeta arrugada. Rosa intentó detenerlo, pero ya era tarde. Gonzalo tomó los documentos. Sus manos temblaron. Y el doctor, al leerlos, se quedó helado. Esto podría, susurró. Esto podría salvar a Adrián. Rosa empezó a llorar. Yo no quería que lo supieran, porque nadie ayuda gratis. Y yo tenía miedo. Gonzalo levantó la vista. Y en su mirada había algo nuevo, no poder, sino esperanza. Pero esa esperanza iba a traer una tormenta. La noticia se esparció por el hospital como fuego. Un niño humilde podía ser la única posibilidad para salvar al hijo del multimillonario. De pronto, todos miraban a Mateo como si fuera un milagro, o como si fuera un riesgo. Rosa no dejaba de temblar. Señor Vega, por favor, dijo con lágrimas. Mateo es mi vida. Yo no sé qué le van a hacer. Yo. Gonzalo la interrumpió, con voz firme pero extrañamente suave. Nadie va a obligarlo. Te lo juro. Mateo apretó los labios. Yo quiero ayudar, dijo. No quiero que él se muera. Rosa lo miró como si no lo reconociera. Su hijo, que había vivido con tan poco, estaba dispuesto a dar algo grande a alguien que lo tenía todo. Verónica entró furiosa, como si el hospital fuera su casa. Esto es una locura, gritó. ¿Van a poner la vida de Adrián en manos de esa mujer y su hijo? Rosa se quedó quieta, como golpeada. Gonzalo se giró lentamente. Verónica, ya basta. Pero ella no se detuvo. Piensa, Gonzalo.
Si algo sale mal, ¿quién se hará responsable? Además, bajó la voz, venenosa. ¿Cómo sabes que no están buscando dinero? ¿Cómo sabes que ese niño no está mintiendo? Mateo bajó la mirada. Rosa se sintió humillada como nunca. Y entonces, Adrián habló desde la cama, débil pero claro. Mateo no miente. Verónica se quedó congelada. No esperaba que el niño la enfrentara. Gonzalo se acercó a la cama de su hijo. Hijo, esto puede dolerle a Mateo. Puede ser peligroso. Adrián tragó saliva. Papá, yo ya tengo peligro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, no quiero morir odiando este mundo. Esa frase destrozó a Gonzalo. Porque entendió algo terrible. Su hijo no solo se estaba apagando por la enfermedad. Se estaba apagando por la soledad. El doctor explicó el procedimiento. No era seguro. Podía afectar a Mateo, aunque el riesgo era bajo si se hacía con cuidado. Mateo debía estar de acuerdo. Rosa debía firmar. Rosa miró el papel, con la mano temblando. Verónica, desde atrás, susurró. Si firmas, asegúrate de pedir algo grande. Esta es tu oportunidad. Rosa la miró con asco. Mi hijo no es una oportunidad, dijo, por fin con voz firme. Es un niño. Verónica sonrió, falsa. Pues entonces eres tonta. Gonzalo escuchó. Y algo en él explotó. No gritó, pero su tono fue como hierro. Verónica, sal de aquí. ¿Qué? Ella se rió nerviosa. ¿Me estás echando? Sí. Y no solo del hospital. De mi vida. Verónica abrió la boca, indignada. Gonzalo, estás desesperado. Estás eligiendo a una empleada sobre mí. Gonzalo la miró con tristeza. No. Estoy eligiendo a mi hijo, y a la verdad. Y la verdad es que tú solo ves dinero incluso cuando un niño está muriendo. Verónica se fue hecha rabia, prometiendo venganza. Pero Gonzalo ya no la escuchaba. Rosa firmó, llorando, mientras abrazaba a Mateo. Hijo, tengo miedo. Mateo la abrazó fuerte. Yo también, pero, si alguien me hubiera ayudado antes, quizá mi papá estaría vivo. Gonzalo escuchó esa frase, y le dolió como un golpe. Porque entendió que Mateo no estaba salvando a Adrián por riqueza. Lo hacía por una herida. La cirugía comenzó esa noche. Y afuera, Gonzalo caminaba en círculos, rezando como alguien que nunca había rezado. Porque por primera vez, su destino no dependía de su dinero. Dependía del corazón de un niño pobre. Las horas se hicieron eternas. En el pasillo, Gonzalo no dejó de mirar la puerta del quirófano. Rosa estaba sentada, con las manos juntas, murmurando una oración sencilla. Ninguno de los dos era el mismo que había entrado allí. Gonzalo, el hombre poderoso, ahora parecía un padre común. Y Rosa, la mujer callada, ahora era una madre valiente enfrentando el miedo más grande. Finalmente, la puerta se abrió. El doctor salió con ojeras profundas y una expresión que nadie podía leer. Gonzalo se levantó de golpe. ¿Y bien? El doctor respiró hondo, y sonrió. Funcionó. Rosa soltó un sollozo tan fuerte que pareció romperla. Gonzalo se quedó congelado un segundo, y luego, sin poder evitarlo, se cubrió la cara y lloró. Lloró como si todo el peso de su vida se derrumbara de golpe. Adrián está estable, continuó el doctor. Ahora necesitamos tiempo, cuidado, pero el cambio es real. ¿Y Mateo? Preguntó Rosa, desesperada. Está bien, dijo el doctor. Está cansado, pero está bien. Fue valiente. Rosa corrió a ver a su hijo. Mateo estaba pálido, pero cuando vio a su madre, sonrió. Te lo dije, susurró. No iba a dejarlo. Rosa lo abrazó con tanta fuerza que casi no lo dejaba respirar. Eres mi milagro, lloró. Días después, Adrián despertó con más color en la cara. Cuando vio a Gonzalo, le sonrió débilmente. Papá, ¿Mateo está aquí? Gonzalo tragó saliva. Esa pregunta lo tocó más que cualquier cosa. Sí. Y vas a darle las gracias. Adrián asintió, y cuando Mateo entró, Adrián extendió una mano temblorosa. Mateo la tomó. Gracias, susurró Adrián. Me salvaste. Mateo negó con la cabeza. No. Tú también me salvaste,
dijo. Porque ahora sé que, el mundo todavía puede ser bueno. Gonzalo los miró y sintió vergüenza. Porque entendió que su hijo había sido salvado por algo que él había olvidado, humanidad. Esa misma semana, Gonzalo tomó una decisión. Visitó el barrio de Rosa. Vio las calles rotas, los niños jugando con nada, la falta de oportunidades. Y sintió una culpa que no se curaba con cheques. Pero no quiso comprar perdón. Quiso cambiar. Ayudó a Rosa a terminar sus estudios. Le dio un trabajo digno, con respeto. Y abrió un programa real para familias como la de ella, no por publicidad, sino por justicia. Y un día, en la Casa Vega, Adrián caminó por el jardín con Mateo, riendo por primera vez en meses. Gonzalo los observaba desde la ventana, con lágrimas tranquilas. Porque entendió la moraleja más dura y más hermosa. La riqueza sin amor es pobreza. Y la bondad de alguien pequeño puede salvar a quien se cree gigante. Y tú, si mañana tuvieras todo el dinero del mundo, pero te faltara el corazón, ¿a quién escucharías para aprender a amar de verdad?